Días. Ante todo quiero agradecer, se dice, el tener honor de estar aquí hoy con ustedes. Quiero felicitarlo a esta institución por luchar todos los días por algo que nos es común, la libertad. Y quiero solidarizarme con el pueblo venezolano que está luchando y ofrendando su vida no solamente por ellos, sino también, como se ha dicho acá, y comparto plenamente, por todos nosotros y por nuestro país. Mi exposición va a estar basada en un análisis rápido de cómo cambió el paradigma energético. Luego vamos a ver que ese cambio provoca una serie de conflictos. Vamos a analizar cuáles son esos conflictos, vamos a ver de qué forma Latinoamérica se puede enfrentar a ellos y vamos a sacar algunas conclusiones. Hace unos 40 años atrás nuestra preocupación era estrictamente cuánto petróleo había, si se producía, cuánto se producía, cuál era su precio, hasta que 30 años atrás comenzamos a darnos cuenta que todo esto tenía un impacto importante en el medio ambiente. ¿Y eso qué hizo? Eso provocó que llamáramos a escena a las energías renovables. Y por otro lado también le creamos problemas a las que eran renovables, como las hidráulicas y las nucleares, y también, como el petróleo se estaba acabando, el convencional, también traemos a escena el petróleo no convencional. Y después de todo eso nos damos cuenta que hay 1.200 millones de habitantes en el mundo que no tienen acceso a la energía. Entonces pasamos de un sistema simple, donde era prácticamente una variable la que nos preocupaba, a tener que administrar un sistema mucho más complejo, que es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Al administrar ese conjunto de energías, encontramos de que los objetivos que queremos perseguir son de alguna forma contradictorios o están en conflicto entre ellos. Y de ahí es que el Consejo Mundial de la Energía idea el concepto del trilema. El trilema es un dilema, pero de 3 partes. Como ustedes pueden ver, está representado por ese triángulo, en donde en el vértice superior está la seguridad energética, es decir, la posibilidad de recibir en forma confiable la energía que necesitamos. En el vértice izquierdo es el acceso a la energía. El acceso a la energía que no solamente tiene que ser físico, sino también económico. Y por último, el impacto al medio ambiente. Vamos a ver de que la solución de este trilema, obviamente, como todos los conflictos, es lograr un balance entre ellos. Pero antes de pasar al análisis específico de esto, quiero referirme a lo que yo llamo condiciones de borde, límites macro que tenemos que vivir. Esto es bastante confuso. Es un gráfico que acá hay 27.000 años representados. Cada cuadradito es un año, cada línea son 200 años. Y lo que vemos abajo, esa línea verde, es la era de los combustibles fósiles, que empezó en el siglo XIX, tendremos un siglo, 2 siglos más, pero lo que vemos acá es de que es solamente un instante en la vida de la humanidad. El problema es que estos combustibles fósiles no solamente nos dieron el enorme avance que tenemos hoy, sino que también nos crearon una sensación de confort que va a ser difícil el día de mañana poder mantenerla y por la cual tenemos que ocuparnos y preocuparnos. Siempre cuando veo esto, siempre me caigo en la tentación de meditar y pensar qué hubiera sido de nosotros si no hubiera existido los combustibles fósiles. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo viajaríamos? Tendría que haber esclavitud para reemplazar los motores a las máquinas, en fin, es fantástico. Pero paso a la otra condición de borde. Este es un gráfico, que en el eje de ordenadas está el consumo per cápita de energía, medido en gigajoules, y en el eje de abscisas está la población acumulada del mundo. Se ha definido como 100 gigajoules, que es lo que consume Polonia, como un consumo deseable al cual puede aspirar el mundo. Y con lo cual hemos creado una zona de subconsumo, que es la zona amarilla, en las cuales se encuentran, ustedes no sé si lo pueden ver, entre otros está China e India. ¿Qué significa esto?
de que es altamente probable que todos esos habitantes, esos países, pretendan tener el mismo estándar de vida que tenemos el resto de los países industrializados. Cuando eso ocurra, la demanda de energía se va a duplicar. La tercera condición de borde es esta, que ustedes la conocen muy bien, que es el gráfico de las emisiones de dióxido de carbono y el aumento de la temperatura, que no logramos todavía contener. Ahora vamos a pasar a analizar, vamos a comparar América Latina en varios parámetros con respecto al mundo. En la población tenemos el 9% de la población del mundo. El crecimiento esperado al año 2050, que es de 33% para el mundo, para América Latina es solo del 8%. La población en el mundo sin acceso a la electricidad es del orden de 1.200 millones de personas. El mundo, eso significa un 17% del mundo. En América Latina hay solo 48 millones de personas, ese es el 8% de nuestra población. Los que no tienen acceso a combustibles líquidos o gas para cocinar en el mundo son 2.800 millones de habitantes, o sea que el 40%. En América Latina solo el 21%. Opa. Y lo que hace... Ahí está. En lo que hace el aumento de demanda, aquí vemos de que sí, estamos cambiando el sentido de la estadística, vemos de que el mundo va a demandar la mitad, o el crecimiento nuestro va a ser el doble del crecimiento del mundo. En ese sentido, la disponibilidad de recursos, como la disminución de la pobreza, va a ser factible de que nosotros podamos crecer, duplicar el consumo respecto a lo que va a ser el valor medio del mundo. En ese sentido, desde el punto de vista de la energía, podemos ver de que nosotros contamos en petróleo con el 20% de las reservas del mundo, consumimos el 10% anualmente, el 4% de las reservas de gas y consumimos el 8%, esto es un punto de debilidad, pero que podemos reemplazarlo o solucionarlo con las energías no convencionales a las cuales se le asigna a América Latina recursos que son del orden del 21% del mundo respecto al petróleo y 27% con respecto al gas. Por otro lado, América Latina tiene el 16% de toda la potencia instalada hidráulica del mundo y produce el 27% de todos los biocombustibles del mundo. Y tenemos también un potencial significativo tanto en energía solar como en energía eólica. En lo que hace a emisiones de dióxido de carbono, América Latina está por debajo del promedio del mundo. El mundo tiene un consumo de dióxido de carbono per cápita del orden 4,9 toneladas por habitante, América Latina tiene 3,1, o sea, un 63%. Dada la baja contribución que tenemos en el mundo desde el punto de vista de las emisiones, como así también la baja participación en la demanda o producción de energía, es indudable que América Latina va a tener un rol menor en todos los esfuerzos de mitigación al que va a tener que enfrentar el mundo. América Latina es la región que tiene menores emisiones de dióxido de carbono por unidad de Producto Bruto. Es medido en kilos de dióxido de carbono por dólar, lo cual probablemente se deba al hecho de que tenemos muchos recursos renovables como son la hidroelectricidad. Pero también contamos, como dije, como vemos acá, una menor asignación de dióxido de carbono per cápita, que es prácticamente un orden de magnitud de la que tiene un habitante de Estados Unidos y la tercera parte de los europeos. Y ahora vamos a volver por un momento a ese triángulo.
Este trilema, vamos a comparar el trilema de América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México, que es el de la izquierda, con el trilema de América Latina. Como vemos, tenemos diferencia en superficie que obviamente ese triángulo tiene que ser lo más grande posible. Pero vemos que tienen desviaciones diferentes. Es decir, mientras que Estados Unidos tiene un muy buen acceso a la energía y tiene una seguridad energética muy alta, no es así en lo que hace el impacto al medio ambiente. Mientras que exactamente en América Latina ocurre al revés. Nosotros tenemos menor impacto ambiental que ellos, pero también tenemos muchos habitantes que no tienen acceso a la energía. Veamos ahora cómo podemos solucionarlo. Hemos hecho un mismo gráfico que el anterior, pero para América Latina. Y vemos que la zona de subconsumo está en la mayoría de los países, excepto Venezuela y Panamá, después Argentina, pero estamos todos por debajo de esa línea. La buena noticia es que podemos llevar todos los países a la línea ideal solamente si redireccionamos el 26% de las exportaciones de petróleo que van fuera de la región a la región, o si aumentamos el 8.7% la producción de petróleo. Cualquiera de las dos alternativas o parte de las dos son absolutamente factibles. Ahora vamos a ver un gráfico que hace el Consejo Mundial de la Energía, en donde en el eje de ordenadas están el acceso a la energía y en el eje de abscisas el impacto al medio ambiente. Con 10 es la situación, el punto ideal. Acá no veo, bueno, vemos que el lugar a donde tenemos que dirigirnos es aquel punto celeste que está arriba y partimos de los países preindustriales están en el punto más bajo, azul. Para llegar a ese punto vamos a recorrer 3 etapas diferentes. Vamos a ir del punto 1 al punto 2, punto 3 y el 4. ¿Qué significa esto? Estos son los países industrializados que para comenzar su proceso de industrialización echaron mano rápidamente al carbón y al petróleo como fuentes energéticas, lo cual, como ven ustedes, han retrocedido en lo que han empeorado la situación ambiental. Pero llega un momento de su evolución, de su crecimiento industrial, que van incorporando servicios a su matriz productiva. Esos servicios tienen mucho menor impacto, con lo cual les permite recorrer del punto 2A al 3, que están ahora. Hay otros países que tienen una posición privilegiada porque cuentan con recursos renovables en una cantidad importante, como es, por ejemplo, el caso de Brasil, que donde no solamente tiene energía hidráulica, sino solar y eólica. Y nos queda a nosotros, al resto de los países, recorrer un camino intermedio. Ese camino intermedio es realmente el camino que tenemos que preocuparnos en poder recorrer. Y el potencial que tenemos en hidroelectricidad, en eólica y fundamentalmente que no usamos carbón, nos va a permitir recorrer este camino. El World Energy Council todos los años periódicamente mide esta trayectoria, así que vamos a poder nosotros saber dónde estamos. Bien, vamos a ver algunos temas de la región. Nuestra región no es una región integrada en cuanto al comercio del gas y petróleo. Los Estados Unidos dominan las exportaciones e importaciones de petróleo y derivados de la región. El entorno geográfico y geopolítico es difícil. La producción y la demanda de petróleo y gas es muy heterogénea en la región. Esas son las conclusiones de estudios que hizo el World Energy Council. Ahora vemos que, por ejemplo,
Todas las exportaciones de gas de Colombia vienen acá a Venezuela. Trinidad y Tobago es el principal exportador de gas natural licuado, exportando el 40% a Estados Unidos y un 15% a Chile. Las exportaciones de gas de Bolivia van un 66% a Brasil, 33% a la Argentina. Las importaciones de Chile de gas natural licuado provienen básicamente de Trinidad y Tobago, pero no de Perú. Las exportaciones de Perú de gas natural licuado van al Asia y Pacífico, no van a Chile. Y bueno, el 60% de las importaciones de petróleo y crudo de Chile provienen de Ecuador y Brasil. Ahora este gráfico es bastante elocuente de lo que nos pasa en la región. Como vemos, hay dos flujos, uno es el azul y otro es el rojo. El flujo azul es la exportación de petróleo básicamente a Estados Unidos. Y el flujo rojo es cómo recibimos de Estados Unidos productos derivados del petróleo. Es decir, exportamos materia prima y recibimos productos con valor agregado. Eso es algo que realmente debemos modificar. Por último, vamos a hacernos algunas preguntas. Una pregunta podría ser: ¿cómo pueden los países de esta región superar los desafíos de desarrollar de manera sostenible su enorme potencial de recursos? Ante todo, tenemos que tener políticas estables y predecibles, condiciones macro que estimulen las inversiones de largo plazo. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías y, fundamentalmente, debemos combatir el nacionalismo creciente en la explotación energética, que lo que hace es reducen la posibilidad que inversores privados puedan generar no solamente aportes financieros, fundamentalmente acelerar los procesos de exploración y producción. ¿Cuáles son los problemas más urgentes y cuáles son los factores críticos para resolverlos? Hay los asuntos más importantes que impiden el desarrollo de recursos son algunos geográficos, geopolíticos y políticos. Pero fundamentalmente hay tres que somos muy sensibles a ellos, que es la falta de un Estado de Derecho, de rule of law. Tenemos altos grados de corrupción y nos falta capacitación a los cuadros de gobierno y, por otro lado, y finalmente, debemos asegurarnos el acceso al capital que requieren estos desarrollos. Y finalmente, la integración regional y la interconexión es un gran problema. ¿Cómo podemos trabajar juntos los países de la región? Una de las alternativas es que se acoplen los mercados de 2 o 3 países para fundamentalmente poder superar las dificultades de tipo geográfico, topográfico y las grandes distancias que generalmente impiden esa integración. Debemos también incorporar las mejores prácticas probadas en otros países, no tenemos que inventar mucho. Y debemos integrar mercados energéticos con reglas que sean comunes. Aquí termina mi presentación y probablemente les deje en ustedes una sensación de confort, porque lo que hemos hecho es un análisis comparativo, todo lo que vimos es relativo al resto del mundo. Eso no hay nada peor que, generalmente el confort es un mal consejero, con lo cual yo considero de que debemos no solamente preocuparnos, sino fundamentalmente ocuparnos para que todo lo que necesitamos ocurra. Muchas gracias.